Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a seguir con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana, con el tema Cristo, mi modelo. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos brinde la ayuda para poder comprender lo que nos quiere decir en esta ocasión. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por permitirnos el privilegio de poder escuchar tu palabra. Te pido nos brindes tu ayuda para comprender, para entender qué nos quieres decir, qué necesitas que aprendamos, que sigamos avanzando en este caminar cristiano. Ayúdanos, Señor bendito, a poder discernir cada palabra que nos quieres hablar. Asimismo, aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa que se interponga entre tu palabra y nosotros para estar atentos a tu bendita y preciosa palabra. Te lo pedimos y lo oramos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y en esta serie continuamos viendo que se había quedado de tarea un versículo de la vez anterior. No sé si lo recuerdan, el versículo que se quedó a memorizar, que era de Juan 5, capítulo 5, verso 39. Es algo muy importante porque es algo que nos dijo directamente nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra que Él nos dio como indicación. Acompáñenme a recordar y leer ese pasaje, Juan capítulo 5, verso 39. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Nos dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es tan importante, que dice escudriñar. Y escudriñar no solo leer por leer o escuchar por escuchar. Escudriñar es ir más allá, no quedarnos con la duda, ir viendo cada palabra, cada situación que veamos ahí, ver qué nos quiere decir. Ya lo hemos visto en algunos estudios, ver si hay alguna promesa, ver si hay algún pecado que evitar, ver qué nos quiere decir, una instrucción, una exhortación. Inclusive en cada pasaje podemos encontrar varias situaciones, de tal forma que debemos ir más allá. Y si encontramos alguna palabra que nosotros consideramos, esta no la entiendo, no le capto bien qué es lo que quiere decir esta palabra, es buscarla, es ir inclusive a un diccionario, inclusive también un diccionario bíblico, de tal forma para que entiendamos el contexto y ver a qué se refiere esa palabra que nos está diciendo ahí. Por eso dice escudriñar las escrituras. Y dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, porque las escrituras declaran toda esta situación, todo lo que es la obra de nuestro Dios, desde la creación de todo lo que existe hasta el fin de los tiempos, hasta el último día de la humanidad. Aquí encontramos todo y dice vida eterna. Algo muy importante, algo que trasciende más allá de la muerte. La vida no acaba cuando nos encontramos con la muerte. Todavía hay algo más allá que se llama la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. Toda la escritura da testimonio de Jesucristo. Toda la escritura da testimonio de la obra maravillosa que hizo nuestro Dios, nuestro Creador, con todos nosotros. Por eso es algo tan importante que nuestro Señor Jesucristo nos dice, escudriñen las escrituras, escudriñen, estudienlas, apréndanlas, vean lo que es más allá de lo que pueden comprender o entender. En este tema que es Cristo, mi modelo, de este estudio número 2 de esta serie, aquí vemos algo muy interesante que dice mi modelo.
¿por qué se está mencionando como Cristo mi modelo? Porque estamos viendo en este contexto que ya se tiene ciertos pensamientos, cierta conciencia al decir mi modelo. Quiere decir que estás dispuesto a seguir, porque dice mi modelo, es un ejemplo a seguir. Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo, ya que Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo cosas muy importantes, como lo es yo soy el camino, como lo es que dice aprender de mí. Son palabras muy interesantes que él mismo está declarando. Yo soy el camino. Él mismo está diciendo una declaración y una afirmación tan impactante que él está diciendo yo soy el camino. Quiere decir que debemos de recorrer nosotros ese camino con Jesucristo, porque Él es el camino a la vida eterna, Él es el camino hacia el cielo, hacia el Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único camino. Jesucristo es un gran personaje humanamente hablando que podemos seguir como ejemplo. No es algo como de ciencia ficción, no es algo como que de imaginación. Nosotros a la verdad muchas veces en alguna ocasión hemos visto, ay, cuando fuera grande o quisiera ser como tal persona, o qué bien le va a esa persona, o cómo genera tanta inteligencia, cómo genera tantos negocios, cómo genera tanta prosperidad, yo quisiera ser como esa persona. O admiramos a cierto talento, a ciertos deportistas, a ciertos cantantes, a ciertos actores. Nosotros llegamos a ver varias personalidades de tal forma que podríamos inclusive hasta imitar sus voces, imitar su comportamiento, imitar varias características de esas personas. Pero como tal, esas personas son seres humanos iguales que nosotros. Son seres humanos de tal forma que lo que nosotros lleguemos a ver o a percibir no es toda la realidad, no es toda realmente su vida como tal. Es porque vemos solo una parte, vemos solo lo que son, se puede decir que lo que se muestra al mundo, pero realmente nosotros no sabemos lo que hay detrás de lo que lleva su vida de cada persona, cómo es que llegaron hasta allá, cómo es que lograron obtener esas situaciones, cómo es que pasan esas situaciones. Nosotros no sabemos lo que hay más allá y sin en cambio tenemos un modelo que fue perfecto en todo, un modelo del cual podemos tener toda la confianza de poder seguirlo libremente, en todo momento, en toda situación, en toda acción, ya que Él fue perfecto realmente. ¿Y cómo podemos ver nosotros ya con la conciencia que tenemos nosotros de seguir a Cristo? Hay un versículo muy interesante que quisiera que me acompañen en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos a ver este versículo tan interesante que nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean este versículo tan interesante, tan importante, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Quiere decir, como lo hemos visto, ya ha muerto nuestra antigua naturaleza, nuestro antiguo hombre. Lo que practicábamos anteriormente, antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es dejarlo atrás, dejarlo ya
ya es muerto, es crucificar la carne, crucificar nuestros deseos, crucificar lo que nosotros practicábamos y hacíamos. Muchas veces aparentemente no nos dábamos cuenta que vivíamos en pecado porque le dábamos mayor peso a las cosas del mundo. Le dábamos no le tomamos importancia de tal forma que no veíamos que era pecado. Simplemente, pues un error, una situación, no pasa nada, no conllevó alguna situación, o inclusive aunque llegara a acontecer algo, no estaba en nuestra mente o nuestra conciencia que fuera pecado o que fuera algo que no fuera agradable a los ojos de Dios. Nosotros ya mecánicamente en nuestra antigua naturaleza ya íbamos día con día pasando y pasando y no percibíamos el pecado, tal cual es hoy en día, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A final de cuentas, la mayoría de las personas, la mayoría de la sociedad quiere camuflajear las cosas que se realizan en esta vida, lo quieren camuflajear de tal forma que ahora al seguir lo correcto le llaman mente cerrada, al seguir lo correcto le llaman que no tienen tolerancia, al seguir lo correcto ya lo ven como menospreciar, de tal forma que dicen, no, pues estás en contra de la sociedad, estás en contra de las personas. Ya actualmente ya está todo distorsionado. Y en este caso vemos tan claramente que ya no vivimos como tal nosotros en nuestra antigua naturaleza. Cristo vive en nosotros de tal forma que nosotros ya al ser hechos hijos de Dios, ya tenemos otra mentalidad, ya buscamos otras cosas. Y si realmente somos hijos de Dios y lo tomamos en serio y estamos en serio en este caminar, en esta carrera, vamos a seguir los pasos de Jesús, vamos a seguirlo como modelo, vamos a seguirlo como algo que es para nuestras vidas. Por eso habla claramente de que estamos crucificados juntamente con Él. Y dice claramente, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es en la fe, en creer todo lo que hizo Él en esta maravillosa obra, y todo lo que nos da como ejemplos, como instrucciones en su palabra, en la Biblia. Dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y nos amó demasiado, que dice claramente, y se entregó a sí mismo por mí. Ahí realmente podemos anotar en esa parte por mí nuevamente nuestro nombre, porque murió por cada uno de nosotros, murió por todas las personas. Él amó tanto, y está el versículo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para entregarse por nosotros y entregarse en su vida, en todo, derramar hasta la última gota de sangre para perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Es una obra magnífica y maravillosa, de tal forma que estamos viendo, se entregó a sí mismo por mí. Esto es algo tan profundo, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, y nosotros decidimos aceptar o no aceptar el regalo, aceptar que Él pagó lo que nosotros debíamos de pagar. Él pagó nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados a la cruz, Él hizo la obra por nosotros, no nosotros mismos. Él fue el que la hizo, Él hizo todo por nosotros. Y podemos preguntarnos, entonces, si Cristo vive en mí, entonces, ¿cómo debemos vivir ahora? Es la pregunta tan importante. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir esta vida si ya realmente lo creo, que soy hijo de Dios,
que Él dio su vida por mí, que me rescató de la condenación, que me libró de los pecados y que me hizo hecho hijo de Dios, ¿cómo debo de comportarme? Debo de comportarme como un buen hijo, debo de comportarme como alguien que quiere agradar a su padre, debo de comportarme de una forma diferente. Por eso el verso está diciendo, ya no vivo yo, vivo en la fe de Dios, en creer la fe, creer todo lo que Él nos dijo, es creerle a Él, creer lo que Él dijo, de a de veras, como se dice, de a de veras creerle. Siguiendo el ejemplo de Cristo, vamos a citar 5 áreas de las cuales es un ejemplo nuestro Señor Jesucristo. 5 puntos que vamos a ver como mi modelo. Y al ver mi modelo, siempre vemos ciertas características. Quiero seguir esto, quiero aprender esto, quiero comportarme así, quiero ver esto. Ya lo hemos visto. ¿Cómo quiero seguir a Cristo? La primera área, la más importante, el amor. El amor es lo más importante para seguir como modelo en Cristo. ¿Y cómo demostró Cristo su amor? Acompáñeme al libro de Romanos en el capítulo 5, verso 8. Romanos 5, verso 8. Nos dice lo siguiente, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean tan profundo ese pasaje, cómo nos muestra su grande amor Dios con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros podemos ponernos a pensar realmente, nosotros podemos llegar a hacer ciertas situaciones o ciertas acciones por alguien, por algún conocido, por algún familiar, cuanto más con nuestros hijos. Difícilmente algún ser humano va a hacer un sacrificio por alguna persona extraña o alguna persona desconocida. Difícilmente nosotros podemos hacer un sacrificio por alguna persona. Ahora, si podemos pensar que es difícil hacer un sacrificio por alguna persona desconocida, cuanto más, ¿qué persona, humanamente hablando, podría hacer un sacrificio por una persona que sabe de antemano que hace malas cosas, que ha hecho grandes pecados, que ha hecho inclusive cosas muy desagradables? ¿Quién en su sano juicio podría dar su vida o un sacrificio por ese tipo de personas? Ninguna persona, pensándolo bien, no haría un sacrificio por esas personas. Al contrario, su mente diría, mejor que esa persona le caiga a juicio porque ha hecho malas cosas, porque ha hecho grandes pecados. Difícilmente uno de nosotros podemos dar nuestra vida por alguien que nosotros podíamos pensar no se lo merece. Mejor hago un sacrificio por alguien conocido, por alguien que amo. Es fácil demostrar el amor, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, a los que nos aman, a los que son nuestros familiares. Lo más difícil es mostrar el amor por alguien que te defrauda, por alguien que te hace algo, por alguien que te agrede, por alguien que te hace algo feo en tu vida. O sabes o te das cuenta que esa persona, como quien dice coloquialmente, te da la puñalada por la espalda. Difícilmente tú vas a hacer un sacrificio por este tipo de personas. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza como humanos solamente está el dar amor a quien nos aman. Inclusive hasta
en la actualidad es, si tú me amas o tú me quieres, yo te correspondo, pero primero tú tienes que hacerlo para que yo te corresponda. Ya actualmente ya no se muestra el amor desinteresado, ya no se muestra esa parte de dar sin esperar recibir nada a cambio. Ya actualmente está todo descompuesto, y aquí por eso vemos cuanto más. ¿Quién daría a alguno de nosotros que ya somos papás? ¿Quién daría a sus hijos para que pague por alguien que está haciendo pecado? ¿Quién daría a su propio hijo para que pague por otra persona y que su propio hijo sufra por lo que debería de pagar otra persona? Nadie entregaría a su hijo. Inclusive al contrario, hasta cualquier papá que tuviera en el caso de entregar a su hijo, diría, yo me pongo por mi hijo, yo voy por mi hijo, porque nadie en su sano juicio entregaría a su hijo, sí, paga por tal persona. Y eso pensando de solo pagar un castigo, pero sin en cambio esto es más profundo, que fue hasta la muerte. Y una muerte de cruz, una muerte muy fuerte y muy desagradable para cualquier ojo humano. Es una magnitud tan impresionante que normalmente la humanidad no se pone a pensar en el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. La humanidad actualmente nomás, sí, el día de la crucifixión, el día de Ramos, el día de la entrada triunfal, la última cena, la crucifixión, la resurrección, y lo ven como un evento superficial. Y no se ponen a pensar el gran sacrificio que pasó en ese momento, tanto como con el Padre como con el Hijo, porque el Padre tuvo que pasar por ver esa situación, de ver el sacrificio de su Hijo justo y el sacrificio del mismo Hijo por las personas que estaban a su alrededor. Recordarán que las personas a su alrededor inclusive hasta le injuriaban, le decían de cosas, lo agredían, se burlaban. No fue cualquier acto lo que aconteció en ese momento. Fue algo tan impresionante, de tal forma que Él dio su vida por nosotros, siendo aún pecadores. Él sabiendo que lo íbamos a defraudar, Él sabiendo que le íbamos a hacer desagradables ante sus ojos al practicar los pecados. De una u otra forma, cada ser humano lidia con sus propios pecados. Cada ser humano tiene su parte de que está en constante agravio ante Dios. Y sin en cambio, Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros, sin reproche, sin esperar a que nosotros hagamos alguna obra para ser agradables a Él. Él lo hizo por amor. Él murió por nosotros. Entonces, reflexionando en esto, su amor podemos ver si es condicional o incondicional. Aquí podemos ver claramente. Aquí estamos viendo el evento que está diciendo que se entregó por todos nosotros. Se entregó hace 2000 años. Y sabiendo que nosotros íbamos a pecar, sabiendo que nosotros lo íbamos a defraudar, y sin en cambio se entregó de manera incondicional. No se entregó de tal forma que dijera, primero te portas bien o haces tus buenas obras y luego me entrego ante ti, si ya eres digno de que me entregue ante ti. Dios se entregó inclusive sabiendo que nosotros le íbamos a defraudar, que nosotros íbamos a pecar. Él se entregó de manera incondicional, muy incondicional, por amor a nosotros.
Acompáñeme ahora a ver un pasaje en el libro de Juan, capítulo 15, del verso 13 al 15. Juan, capítulo 15, verso 13 al 15. Nos dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Volvemos a ver nuevamente cómo nos tiene en un concepto nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos llama amigos, ser un amigo de Jesús, aparte de ser su hijo de Dios y aparte de ser un hermano en Cristo, también pasamos a ser sus amigos, de tal forma que nos está diciendo que dice, nadie tiene mayor amor que ponga su vida por sus amigos. Aquí nos está acercando más a lo que podemos ver. Nosotros podemos hacer un sacrificio por un amigo, podemos llegar a hacer algo por alguien. Por eso hace otra referencia aquí la palabra de Dios, que Él puso su vida por todos nosotros, Él puso su vida por sus amigos. Y nos llama amigos claramente, y nos dice, vosotros sois mis amigos. Y dice a continuación, si hacéis lo que yo os mando. Es una parte importante del cual nos puede decir que somos sus amigos, verdaderos amigos, porque no es así como actualmente lo llegamos a decir, que conocemos a una persona, ya mi amiguito, ya mi amiguita, de que la conocemos un mes, 2 meses y ya lo llamamos amigos. Existe la frase que se dice claramente, los amigos se cuentan con una mano, con los dedos de una mano, y aún así sobran muchos dedos. Estamos hablando de muchos dedos, de una sola mano, para verdaderamente llamar a alguien amigo, porque no cualquiera podemos llamarle amigo. A veces conocido, es compañero, es algo así, pero como tal la palabra amigo, lo vimos en un estudio anterior. ¿Quiénes son los verdaderos amigos? Los verdaderos amigos son los que te acercan a los pies de Cristo. Lo vimos que los amigos que llevaban al paralítico son los que buscaron cómo llevar a su amigo paralítico a los pies de Jesús. Viendo toda la multitud que no podían llegar con nuestro Señor Jesucristo, vieron la forma de quitar parte del techo para poder bajar a su amigo paralítico para que llegara a los pies de Cristo. Esos son los verdaderos amigos, aquellos que te llevan a los pies de Cristo, aquellos que ponen su vida por ti. Aquí es una referencia que ponen su vida porque están apartando cierta comodidad, están apartando cierto tiempo para dedicártelo a ti, para que llegues con Jesús, para que llegues a los pies de Cristo. Y aquí nos dice claramente, si hacéis lo que Él dice, lo que Él manda, si hacéis lo que yo os mando. Y dice, ya no os llamaré siervos. ¿Qué es un siervo? Aquí podemos ver claramente que un siervo es aquel que se somete a la autoridad y voluntad de alguien, en este caso del Padre. Y aquí nos está diciendo que ya no nos va a llamar siervos. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo solamente se somete y sigue las instrucciones.
Y va siguiendo. Nosotros, a la verdad, comenzamos siendo, en esta carrera cristiana, comenzamos siendo siervos, comenzamos sometiéndonos a Cristo, comenzamos obedeciendo, prácticamente sabiendo que Él nos los dice por alguna razón, que Él nos los dice por algo. Y ya que estamos profundizando en las Escrituras, ya que estamos dando, como lo dice esta serie, más pasos básicos de la vida cristiana, ya estamos conociendo más de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos conociendo más de lo que dice su palabra. Y a la hora de ya conocerlo, ya podemos entablar esa relación de amistad, de amigos, porque ya estamos entendiendo lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ya estamos estudiando más profundamente las Escrituras. Ya no es solamente de que Jesús te ama, Jesús dio la vida por ti, ya eres su hijo y se acabó. Ya estamos profundizando más allá ya estamos siendo su amigo, ya estamos viendo qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. Ya estamos viendo cómo avanzar en esta carrera cristiana de tal forma de seguirlo como un modelo. Ya estamos teniendo una relación, una comunión íntima con Él, una comunión viva y eficaz. A la hora que estamos viendo que es necesario que nosotros oremos, que nos comuniquemos con Dios, que vayamos con Él, que le consultemos, que veamos lo que es bueno y es malo, que testifiquemos. Hemos visto tantas cosas en estos estudios que por eso llegamos a este punto de que ya somos sus amigos. Por eso dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A este punto nosotros ya comenzamos a saber qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, por todo el mundo. Ya estamos viendo más cosas, ya sabemos lo que está haciendo, ya no nos es oculto. Dice, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo lo que el Padre le dijo a Cristo, a Jesús, nos los ha mostrado y nos los ha dado en esta maravillosa herramienta que es la Biblia, en estas Escrituras. Ya nos los dio a conocer. Ahora nosotros depende que vayamos y realmente conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Por eso es tan importante, como lo vimos en el estudio anterior, conociendo a Dios. En este canal, conociendo al Dios verdadero. Es conocerlo, buscarlo más, estar más en comunión con Él. Por eso es que somos sus amigos y podemos pensar de que amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. No solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo, escucharlos, ayudarlos en su problema, darles apoyo, entre otras cosas. Es brindar lo mejor de nosotros que podamos para el fin y el objetivo de llevarlos a los pies de Cristo. Si el fin y el objetivo es cualquier otra situación, debes de considerar en qué inviertes tu tiempo. Pero si el fin es llevarlo a los pies de Cristo, es el mejor tiempo invertido que puedes hacer. El mejor tiempo invertido que puedes llevar a cabo con una persona. Y ser conscientes de realmente si la persona tiene el interés y el deseo de cambiar su vida. Porque muchas veces nosotros, a la verdad, podemos tener la intención de llevar a todas las personas a los pies de Cristo. Pero realmente no todas las personas quieren ir a los pies de Cristo. No todas las personas quieren dejar su vieja naturaleza. No todas las personas les conviene abandonar su pecado. No todas las personas van a querer llegar a los pies de Cristo. Debes de pedir discernimiento al Padre, a Dios, para que Él te guíe, para que Él te ayude y inclusive Él concierte las citas
de las personas que tengas que compartirles, de que tengas que testificarles para que lleguen a los pies de Cristo. Porque no todos quieren cambiar, no todos quieren hacer la transformación de buscar a Jesús. Ya lo ven como algo extra, ya no le toman importancia llegar a los pies de Cristo. Debes de ver si la persona realmente tiene interés o quiere conocer de Dios, o es como lo vemos en las Escrituras como Herodes, que le gustaba escuchar de Jesús, que le gustaba mucho, qué bonito, qué padre, qué bien se escucha, pero su vida siguió siendo la misma. ¿Y qué pasa? Vimos en la escena, Jesús no le contestó nada, no le respondió nada, a pesar de que le decía, dime algo, quiero ver milagros, quiero ver esto, quiero ver aquello, no le respondió nada. Técnicamente no consumió sus palabras, no ocupó su tiempo en alguien que no estaba dispuesto a abandonar su vida, a abandonar su pecado. Debemos de ser muy conscientes. A la verdad quisiéramos, los que seguimos a Cristo en verdad, a de veras, quisiéramos que todo el mundo conociera toda esta maravilla que es seguir a Jesucristo. Pero realmente no todos están dispuestos a seguir a Cristo. No todos quieren seguirlo. Debemos de empezar a, no como que a seleccionar ni nada, sino tener bien la mirada para ver, esta persona sí quiere cambiar, sí tiene interés, echarle ganas y poder llevarlo a los pies de Cristo. Tratar de discernir los pensamientos de las personas, porque si nos damos cuenta que le compartimos a una persona y ya pasaron 3, 5 meses, un año, algo así, y su vida sigue exactamente igual, ya es momento de buscar a alguien más. Porque si su vida sigue igual y a pesar de que le digas lo que le digas no cambia, no tiene mucho caso hacerlo. Ya hiciste tu parte, ya sembraste la semilla, y acuérdense que el enemigo viene y la arrebata. Acuérdense de las parábolas de la semilla que cae entre pedregales, que tiene poca raíz, que está sobre el camino, que vienen las aves y la quitan. Nosotros a la verdad debemos de ir sembrando la semilla y esperar que Dios haga la obra para que crezca esa semilla, pero depende mucho del corazón de las personas, si lo quieren o no quieren hacerlo. Nosotros cumplimos y ser atentos y ver realmente si la persona quiere cambiar o no quiere cambiar. Nosotros hay que hacer nuestra parte. Ahora, ¿cómo las personas pueden saber que somos nosotros verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cómo pueden saber ellos? Acompáñenme ahí mismo en el libro de Juan, ahora en el capítulo 15, más adelantito, verso 10, que nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí realmente estamos viendo cómo puedo permanecer en el amor de Cristo. ¿Y cómo puedo permanecer? Todo el tiempo tener en la mente, guardar sus mandamientos, guardar lo que Él nos dice y ponerlo por obra, hacer lo que Él nos dice. Es muy importante hacer lo que Él nos dice. El siguiente punto, que es para que sea Cristo mi modelo, es la humildad y el servicio. Nos dio gran ejemplo de humildad, de lo que debemos aprender de Cristo. Acompáñenme ahora al libro de Mateo, capítulo 11, verso 29. Mateo 11, verso 29, que nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está hablando que dice, llevad mi yugo. Yugo era una herramienta para que se unieran dos. En el caso del campo, era para que se unieran dos animales
para arar el campo, para llevar y poder hacer un gran esfuerzo conjunto y avanzar más y proseguir. Aquí en este caso nos da el ejemplo en contexto que nosotros nos debemos de unir con Cristo. Nosotros debemos de tener una relación con Él para avanzar nosotros. Por eso dice llevar, nosotros ir con Él. ¿En qué? En sumisión y obediencia a Cristo. Por eso dice llevar mi yugo sobre vosotros y aprender. Es lo que estamos viendo ahorita. Estamos aprendiendo de Él. Estamos viendo los ejemplos que Él nos ha dado. Dice que soy manso y humilde. Esta parte de manso en el contexto es que nuestro Señor Jesucristo tiene suavidad, tiene gentileza, tiene control de sus emociones, tiene la humildad, tiene la sumisión. Eso es lo que significa manso. Es en contexto esa parte que aprendamos nosotros a tener esa templanza, esa parte de tranquilidad, esa parte de discernimiento, esa parte de pensar las cosas, como quien dice, pensarlo antes de actuar, porque normalmente cuando nosotros actuamos o nos tenemos un arranque, ya después cuando acontecen las cosas, ya decimos, ¿cómo no me puse a pensar antes de tomar tal decisión, antes de hacer tal cosa? Lo hacemos por impulso, y en este caso Él tiene un control, y sobre todo que dice humilde de corazón, tan humilde que podemos ver un gran ejemplo de humildad, que Él siendo rey, Él siendo el Dios Todopoderoso, no vino para que le sirvieran. Él mismo lo dijo, no vine para ser servido, vine para servir. El mismo Hijo de Dios. Qué ejemplo de humildad tan grande, que Él vino a servir. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tener una paz que Él solamente nos puede brindar a nosotros. Es una paz que no se puede comprender fácilmente. Es una paz y tranquilidad que, a pesar de que pasen ciertas situaciones en nuestras vidas, podemos tener una cierta tranquilidad que, si lo podemos poner en contexto en nuestra vida antigua, cuando pasaba algún evento, como estamos tronándonos los dedos, estamos afligidos, estamos angustiados, no dormimos, estamos piense y piense, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y si en cambio ahora en la actualidad, ya nuestra paz depende de Dios. Sí nos afligimos en cierta forma, pero se denota de diferente forma. Hay una cierta tranquilidad de tal forma que podemos estar confiados de que se va a resolver la situación, que va a sobresalir con la ayuda de Dios. Ya tenemos una esperanza de tal forma que no estamos afligidos y angustiados como anteriormente lo estábamos, como años atrás, antes de nuestra conversión a nuestro Señor. Por eso nos da paz y dice, y hallaréis paz para vuestras almas, hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es la parte en contexto. Ahora acompáñenme ahora al libro de Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 8. Vamos a ver qué nos dice ahora Filipenses, capítulo 2, verso del 5 al 8, que nos dice algo interesante de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya lo vimos, la parte de siervo. Se hizo siervo
para servicio de la humanidad, de todos nosotros. Y él se despojó, él estaba prácticamente, como quien dice, lo tenía todo en ese momento. Y sin en cambio se despojó de eso para hacer la maravillosa obra. Qué ejemplo de humildad, que él vino a esta tierra para servirnos, para toda la humanidad. Es una parte tan grande y es una expresión máxima del servicio de Cristo. La mayor muestra de su humildad, y fue lo que fue también la muerte de la cruz, porque su muerte no fue solamente dolorosa, sino vergonzosa. Murió entre ladrones, sufriendo la burla del pueblo, y lo más escandaloso en ese tiempo, en una muerte de cruz. Vemos realmente qué ejemplo de humildad tan grande, que él prácticamente tronando los dedos o con una palabra pudo haber acabado con todo, pudo haber dicho: ya me cansaron de que no quieren aceptar lo que es la obra de Dios, porque él vino a decir parte de lo que Dios le decía. Él vino a mostrarnos directamente en su persona la obra maravillosa y mostrarnos al Padre a través de Jesucristo. Y sin en cambio, él siguió hasta el último momento. Él no se arrepintió, él no se hizo un lado, y él prosiguió, como lo vimos en el punto anterior, por amor a nosotros. Es un ejemplo grande de humildad. Ahora acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 6, verso 31. ¿Qué nos dice Lucas 6:31? Otro ejemplo que nos dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien. No, es 6:31, entonces ya me adelanté uno. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahí realmente estaba diciendo, como quien dice, como quieras que te traten, trata a las personas. Y debemos de tener la conciencia y la mente claramente de nosotros hacerlo por ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hacer bien a las personas sin esperar nada de las personas, sin esperar nada a cambio. Nosotros hay que hacer el bien. Ya si la persona se lo merece o no se lo merece, ya es otro asunto. Nosotros hay que hacer agradables ante los ojos de Dios. Nosotros hay que tratarlos bien y esperar lo mejor. Si nos devuelven el trato bien como quisiéramos nosotros, pues qué bien, ya vamos de ganancia. Pero si no, no hay que acongojarnos. Hay un verso en la Biblia que dice: hacerlo todo como para Dios y no para los hombres. Nosotros tener en la mente que lo hacemos para Dios. Nuestro servicio es para Dios. Los hombres se benefician, los humanos se benefician, pero a final de cuentas nosotros tenemos que hacerlo como para Dios. Nuestro comportamiento, nuestro caminar, nuestro actuar, nuestras palabras, todo como para con Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Tratar a las personas como quisiéramos nosotros que nos trataran. El siguiente punto número 3, como ejemplo a seguir, la compasión. La compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 9, verso 35 al 36. Mateo 9, verso 35 y 36. ¿Qué dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Aquí vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo la obra, estaba haciendo gran parte de su ministerio, pero aún así se fijó en las personas que estaban dispersas. Y los veía claramente y tuvo compasión, aquí lo dice claramente, tuvo compasión de ellos, porque los vio que estaban desamparados y dispersos. Estaban, como quien dice, con su mente, con sus cosas, estaban afanados con lo que vivían. Y ahí realmente dice, nuestro Señor Jesús tuvo compasión de todos ellos. Tan compasión que Él vino a hacer grandes cosas y un gran ejemplo que nos está dejando aquí en nuestra vida. Ahora, como nosotros vemos hoy a los que todavía no son creyentes, ¿qué es más fácil? ¿Tener compasión por ellos o despreciarlos? Muchas veces en nuestra mente ha pasado por nosotros que dice, ay, pues esa persona es mala, y llega a cierto tipo de desprecio. No queremos ni ver a esas personas por su comportamiento, por sus acciones, por lo que nos damos cuenta de lo que hizo. Y en vez de que nosotros tengamos compasión, llegamos a tener ese tipo de desprecio. Y se nos olvida que nosotros en algún punto llegamos a pasar por la misma situación. Por eso aquí está diciendo con los no creyentes. Nosotros antes de llegar a Cristo, a los pies de Cristo, éramos igual no creyentes, teníamos nuestra propia vida de pecado. ¿Y qué pasaba? Si alguien no se hubiera acercado a nosotros para comentarnos o hablarnos del amor de Cristo, siguiéramos en esa misma condición de no creyentes. Pero esa persona no nos despreció, mas en cambio tuvo compasión para compartirnos la palabra de Dios, para llevarnos un mensaje de amor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos de tener compasión también para las personas, no solo juzgarlas. Como lo hemos visto, nosotros no sabemos qué hay detrás de su vida. Inclusive hasta dejando de lado de las personas que se portan mal o sabemos que están mal. Inclusive no debemos de despreciar inclusive hasta los que aparentemente tienen todo. Ya hemos visto que pueden tener riquezas, lujos, viajes, carros y todo, pero no sabemos realmente cómo está su vida. Debemos de tener también compasión con ellos, porque a la verdad pueden tener todo, pero a la vez pueden no tener nada, porque no lo disfrutan. Y quieren más y más y más y no lo disfrutan. Y debemos de tener compasión por esas personas y no tenerle lo que llega a pasar a veces, tenerles envidia de que, ay, es que ellos sí tienen dinero para hacer tal cosa, ellos sí tienen para viajar, ellos sí tienen carro y no sé qué. Inclusive no tener envidia, porque no sabemos cómo están sus casas, cómo viven con su familia, porque aparentemente pueden tener todo, pero por dentro el núcleo familiar puede estar roto, puede estar quebrado, puede estar en contienda. Por eso la Biblia claramente nos dice el ejemplo: mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones de contiendas. La Biblia es muy clara que nos dice los ejemplos, y nosotros debemos de tener compasión con todas las personas, tanto con los malos como con lo que podemos ver que no son malos, que tienen todo, con todas las personas. Solamente Dios sabe lo que vive cada persona. Y lamentablemente muchas personas en estas alturas viven por apariencias. Siempre muestran una apariencia, una cara, y ya cuando se empieza a conocer la persona nos damos cuenta que es aparentemente hasta lo contrario de lo que nos mostró, de la cara que nos dio. Nos damos cuenta que su vida puede estar derrumbada y aparenta estar bien. Lo hemos visto con los actores que tienen todo, todas las riquezas, y hay declaraciones que dicen: no me lleno, no me siento satisfecho, y teniendo todo, todos los medios, contactos, fama, poder, dinero, y se sienten vacíos completamente.
Por eso debemos de tener nosotros compasión, es seguir la compasión. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron una mujer adúltera y ellos, citando a Moisés, le exigieron su opinión si debía ser apedreada. Acompáñenme a ver esa historia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 7. Acompáñenme a ver esa historia que nos relata aquí las Escrituras. Juan, capítulo 8, verso 7. Nos dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo les respondió. Ahí tuvo la templanza, por eso dice el ejemplo que es manso. Él no empezó a agredirlos. Ustedes vienen a apedrearla y son malos. No les empezó a gritar, a maldecir. No empezó a tener un arranque con ellos. Él tuvo la templanza y el dominio. Y aquí claramente nos dice que él, enderezándose, les dijo claramente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él le está diciendo claramente: si estás libre, adelante, hazlo. Pero ¿quién puede estar libre de pecado? Nadie. Estamos en este mundo contaminado que es difícil que alguien esté sin pecado. Por eso la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. No hay ni aún uno. Pueden decir: es que yo no hago nada, no hago esto, no hago aquello. Pero inclusive hasta con los pensamientos, con un pensamiento puedes ya estar pecando. Con tus ojos puedes estar pecando a la hora de ver cosas indebidas. Hay muchas partes que puedes estar pecando. No puedes estar libre del pecado. Y ahora, ¿en qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en este tipo de pecados? Vamos a ver una reacción que está ahí mismo, ahora en el verso 10 y 11 del mismo capítulo 8 de Juan, que dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, y subrayen lo que está a continuación. Dice: y no peques más. Aquel que tenía en ese momento el poder, la autoridad y poder condenar realmente a la mujer, no lo hizo. El único que tenía la autoridad de hacerlo no lo hizo. Mostró su gran amor, mostró su compasión, mostró su humildad. Son estos 3 puntos que estamos viendo, de tal forma que en ese verso estamos viendo englobado esa parte de lo que estamos viendo, como le dijo a ella: ni yo te condeno. Podemos ponernos a pensar y reflexionar: si el mismo Dios, si el mismo Jesús no la condenó, llevándola a ellos, cachándola en pleno adulterio, si él mismo no la condenó, es para ponernos a pensar quiénes somos nosotros para condenar a las personas, quiénes somos nosotros para juzgar a las personas. Si el que tenía la autoridad no lo hizo, el que puede juzgar a cada uno de nosotros y en ese momento no lo hizo, la pregunta es, antes de juzgar a alguien, ponernos a pensar y a preguntarnos nosotros mismos: ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? Nosotros no somos nadie para juzgar, mas sin en cambio debemos de
ponerlo en manos de Dios, aunque nos agravien. Dios, sabes, esta persona me hizo esto, me hizo aquello, me sacó la lengua. Dejárselo en manos de Dios. Dios, tú eres el juez, tú eres justo, tú sabes lo que debe de acontecer. Yo no voy a tomar represalias, yo no voy a tomar el juicio en contra de la persona. Te lo dejo a ti, mi Señor. Tú sabrás qué hacer. En todo caso, decir, ayuda a mi corazón para que no se aflija, para que no sufra por el agravio cometido por esa persona. Nosotros no somos jueces. Dejarlo, eso es dejarlo en las manos de Dios. Nosotros no tomar las cartas, sino dejarlo a Dios, que Dios tome cartas en el asunto. Nosotros no. Eso es una parte grande de compasión y humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la otra parte, el otro extremo, tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. Eso es algo muy importante, porque no es solo tener compasión para encubrir de que ya hizo algo malo, tengo compasión de ti y no te voy a acusar. No necesariamente es eso. Dice, aunque tuvo compasión de ella, Jesús también la exhortó, con lo que subrayamos, vete y no peques más. No es de que le dijo, ya te perdoné, no te condeno, ya, adelante, ya, estás libre. Sino le dio la instrucción claramente, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Dios dio a Jesús la instrucción tan clara. Y dice, la verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quien practica la maldad. Es exhortarlo, decirle, ¿sabes qué? Si la regaste, pero eso no es agradable. Hay que realizar esto o aquello para con Dios. El siguiente punto número 4, la valentía para confrontar la maldad. Vamos a ver un verso muy fuerte, que muchos no lo han leído, un verso muy fuerte de cómo Cristo confrontó la maldad de los fariseos. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 23, verso 27. Vamos a ver un versículo muy fuerte. Mateo, capítulo 23, verso 27. Que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vean qué palabras tan fuertes dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, a los escribas y fariseos. Les dijo, hipócritas, que ellos estaban haciendo algo por apariencia, algo que va en contra de lo que es la verdad. Algo por apariencia, les dijo hipócritas. ¿Y qué les dice? Sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran buenas personas, se muestran ser buenos, ser compasivos, ser amorosos, se muestran por apariencia. Pero dice, por dentro están llenos de huesos de muertos. Realmente es por conveniencia. Ahí realmente está diciendo que por conveniencia, por apariencia, por poder, por el foco, por el aplauso. Y así lamentablemente muchos de los humanos están viviendo en esas condiciones de hipocresía, donde solo buscan su propio beneficio. Y sin en cambio nuestro Señor Jesucristo les dijo directo a ellos que son unos hipócritas. Es algo muy fuerte de ver
¿Y qué nos puede decir? Denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. Ser valientes para denunciar lo que no está bien, lo que no es correcto. Es de valientes decirlo. Y nuestro Señor Jesucristo nos da ese grande ejemplo ahora de que se requiere valentía y es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie. ¿Es correcto hacer eso? No. No es correcto escudarnos diciendo, es que no le digo para que no se vaya a ofender, es que no le digo porque si le digo me va a dejar de hablar. Es tener valentía y decirle, sabes que esto no está bien, esto no es correcto, no estás haciendo bien las cosas. Si te deja de hablar o no, ya se queda en la persona. Tú requieres tener valentía para hacerlo, inclusive hasta aparentemente para perder una amistad, para perder inclusive una relación con la persona. ¿Por qué? Porque le estás diciendo las cosas como son, las cosas como es la palabra de Dios. Vemos otro ejemplo también cuando Jesús los alimentó, que él mismo les dijo, ustedes solo me siguen porque fueron satisfechos de los panes. ¿Qué quiere decir esto? Que les dice, ustedes solo me siguen por conveniencia, porque quieres algo de mí, por eso me sigues. Y así estamos viendo cómo el mismo Señor Jesucristo nos dice, hay que decir las cosas. Y nos pasa muchas veces con muchas personas, de que agarran y la persona solamente nos busca o viene con nosotros cuando necesita algo. Oye, es que esto, lo otro, y ayúdame con esto. Oye, esto, lo otro, que préstame aquello. Oye, que esto, lo otro, que necesito que me ayudes con esto o aquello. Y nomás nos busca por conveniencia, por conveniencia, por conveniencia. Cuando quiere algo, nos habla bien. Y cuando no, ni siquiera nos conoce. Cuando no, ni siquiera se acuerda que existimos. Pero tienen una necesidad y ya se acercan a nosotros. Y es denunciar simplemente, ¿sabes qué? Pues con la verdad te estimo mucho y todo, pero simplemente si no hay algo de interés real de lo que tenemos en relación, de que yo sigo a Cristo y te estoy mostrando el camino, que es la verdad, de que es Jesús, y solo vienes por conveniencia o escuchas la palabra de Dios para que al rato me digas, oye, ¿qué crees? Préstame dinero. Oye, ¿qué crees? Préstame aquello. Oye, ¿qué crees? Necesito que me ayudes con esto porque tengo que salir o hacer esto o aquello. Es decir, simplemente me buscas por conveniencia. O solamente quieres escuchar para quedar bien. O como lo dijo en las Escrituras, los que son hipócritas, que nos muestran una cara y por otro lado hasta nos damos cuenta que andan hablando mal de nosotros. O si no les hacemos el favor, hasta terminan diciendo, es que esa persona es muy mala, ya se cree mucho porque no me quiere prestar o no me quiere ayudar o no me quiere dar. Después hasta terminamos siendo los malos cuando les llegamos a decir un no a las personas. Y es bueno decir también que no a las personas, porque nosotros debemos de ver nuestra integridad, nuestro tiempo, debemos de cuidarnos nosotros mismos también. Si es tener empatía, si es tener compasión, si es tener amor. Pero si no lleva a buen puerto esa situación, no hay que desgastarnos con esa situación. No digo que no ayudes a la persona, sí ayúdale, pero tienes que discernir si la persona solo por conveniencia está buscándote y buscándote y buscándote. Es darte cuenta nada más si es por conveniencia o no conveniencia, y tener la valentía para decir, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Yo lo que te muestro es un tesoro. Sigue a Jesús. Esto es lo mejor que te puedo ayudar. Si vienes y estás chille todo el tiempo, es que tengo esto, ya le estás diciendo, busca a Dios, busca a Cristo, y Él enderezará tu camino, y no quiere, ¿cómo quieres que le ayude? Aunque le estés dando dinero, y si no entrega sus finanzas a Cristo, pues va a seguir igual todo el tiempo. Tú le estás dando ya la solución, y si no la quiere,
Aunque le des todo el dinero, todo el tiempo, le vas a hacer un mal a la persona, porque vas a seguir apoyando que siga la misma condición y no cambie su vida. El último punto, el punto número 5, lo más importante, la oración. La oración con nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme ahora al libro de Marcos. Vamos a ver un ejemplo que nos da Jesús en la oración. Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Que nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vean lo maravilloso y lo importante que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, muy de mañana. Y para que no quede duda a qué se refiere con muy de mañana, no de que pues apenas está amaneciendo, ya está clareando, son las 7 de la mañana o algo así. Ahí está dando el punto claramente, dice, aún siendo muy oscuro. Quiere decir que era muy de madrugada cuando se levantó nuestro Señor Jesucristo a orar. Y es un ejemplo tan importante que se levantó a orar. Ahora pueden decir, en ese momento es el mejor tiempo para orar porque Dios sí está poniendo atención o porque Dios está al tanto. No es de que esté al tanto o en el momento. Dios está en todo momento. Dios nos escucha en todo momento. Nuestras súplicas, nuestras oraciones. Esto nos puede servir porque podemos ponernos a pensar, si nos levantamos muy de mañana o muy temprano, no es que sea el mejor tiempo de oración, pero sí es el mejor tiempo porque no hay distracciones. La mayoría de las personas está durmiendo, no hay tantos carros pasando, no hay tanto ruido. Te puedes concentrar y tener una comunión en oración con nuestro Señor. Por eso es que es el mejor tiempo para orar, en las madrugadas, en las mañanas, porque nadie te interrumpe. Hay un silencio, hay una quietud, de tal forma que puedes ser más sensible a lo que Dios te quiera decir. Por eso es un ejemplo tan importante la oración y el tiempo de oración que vayas a dedicar con Dios. Por eso es bueno orar temprano. En una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, porque para él era necesario cumplir con la voluntad del Padre. ¿Y sobre qué decisión importante oraba Jesús? Acompáñenme ahora al libro de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13. Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. ¿Qué nos dice? Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, toda la noche. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él oró toda la noche para esa decisión tan importante, escoger a sus 12 apóstoles, de todos sus discípulos que lo seguían a él. Discípulo es un seguidor de Jesús, aquel que está aprendiendo y buscando las enseñanzas de su maestro. Entre todos esos discípulos escogió a 12 y pasó la noche. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros debemos de pasar tiempo en oración con Dios para nuestras decisiones, para que nos ayude a tomar la mejor decisión correcta. Porque nosotros por impulso podemos tomar decisiones equivocadas o erróneas. Es pedir la dirección de Dios para que Él nos guíe la mejor forma de poder tomar la decisión, para que llegue a buen puerto, para que nos vaya bien. Es consultarnos, es pedirle. Nosotros sabemos que somos sus hijos. Es como pedirle, papá, ayúdame a saber qué es lo mejor que puedo hacer. Y cuanto más Él, que sabe todas las cosas, Él sabrá qué es lo mejor para nosotros. Él nos abrirá puertas y nos cerrará puertas. Él nos va a guiar a donde tengamos que estar. Es muy importante la oración y la comunión con Él,
para tomar nuestras decisiones y también para tener una comunión con Él. No solo para preguntarle, sino para tener comunión con Él, para aprender más y más de Él, de nuestro Dios, nuestro Creador. Y con esto hemos concluido, ya vimos 5 aspectos del cual podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, lo que es el amor, la humildad, la compasión, la valentía y la oración. Solamente vimos estos 5 ejemplos tan importantes para decir que Cristo es mi modelo a seguir. Así que ahora de tarea se va a quedar memorizar el versículo de Mateo, capítulo 11, verso 29, que nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender y memorizar ese versículo. También seguir leyendo los salmos y los proverbios. Un proverbio, y si pueden a estas alturas que ya llevan un caminar cristiano, un proverbio y 5 salmos. ¿Qué quiere decir? Ahorita que es el mes de agosto, que empieza el mes de agosto, se puede decir que es 2 de agosto, es leer el Salmo 2 y leer los salmos del capítulo 6 al 10 y el proverbio número 2. Y así, leer un proverbio al día y 5 salmos por día. Y así, los proverbios son 1 cada día del mes y 5 salmos al día, para que en el mes ya se haya concluido todo el libro de salmos y todo el libro de proverbios. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para cerrar y darle gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este estudio que estamos llevando a cabo. Gracias por las enseñanzas, gracias por darnos cuenta de que tú eres el mejor ejemplo a seguir, el mejor modelo. Ayúdanos a poder comprender más y más y seguir esta carrera y seguirte y asemejarnos y ser más como tú, ser más y seguir tu caminar, seguir aprendiendo día con día, porque hay tanta riqueza, tanta maravilla, y ahora podemos comprender que tu palabra vale mucho más que el oro, porque es grande en sabiduría, grande en enseñanza, grande en instrucción. Te damos tantas gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos a guardarlos en nuestros corazones y ponerlos por obra, todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Pues muchas gracias por haber estado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.